Jueves del tiempo de Navidad. Celebramos a San Esteban protomártir. Lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 10 y 7:54 al 59. Salmo 30. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Gloria a ti, Señor. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa protomártir? Esteban es el primer mártir de la iglesia después de que Jesucristo ha resucitado, el primer mártir defendiendo la fe que Jesucristo ha venido a instituir nuevamente en el pueblo es Esteban. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que Esteban era un hombre lleno de gracia y poder, era lleno de sabiduría y de espíritu con el que hablaba. Esto quiere decir que él, gracias a la misericordia del Señor y lo que había recibido a través de su bautismo y de su entrega al Señor, era algo fundamental que le permitía a él poder defenderse en contra de aquellos que lo atacaban por creer en Jesucristo. De esa manera nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo él, muchos de los que estaban al frente de las leyes en ese momento de Israel, los que eran especialistas en la palabra de Dios, lo atacaban y él sabía cómo defenderse y nadie podía ganarle en la sabiduría que Dios le había regalado a través de su espíritu. Y por eso para ellos era muy difícil aceptar lo que sucedía con Esteban, hasta que llega un momento en que Esteban, en la revelación que recibe de Dios, hablando con estas personas, les dice: he visto el cielo abierto, he visto a Jesucristo sentado a la derecha del Padre, el trono de gloria que Dios le ha dado. En ese momento la gente se enfurece, estas personas se enfurecen y comienzan a apedrear a Esteban. Lo asesinan a puras pedradas. Su martirio es en defensa de la fe y por eso lo apedrean. Dice los Hechos de los Apóstoles, es un dato bastante interesante, que cuando apedrean a Esteban, toda la gente sus túnicas las pone a los pies de un joven llamado Saulo, que después de esa situación se convertirá en el perseguidor más fuerte en contra de los cristianos. Vemos ahí entonces el inicio de la persecución que tendrán todo aquel que proclame a Jesucristo como el enviado por Dios para traernos la salvación a través de su gracia, y a través de todo lo que Él hace en el hombre y en la mujer a través de esas obras que van unidas a la fe. Lo apedrearon por ver la gloria de Dios. Entonces nos damos cuenta que en la vida todos nosotros, cuando creemos en el Señor, no solo recibimos
pruebas de la tentación, no solo la tentación nos ataca, sino también nos atacan las personas que muchas veces nos conocen, que saben de dónde venimos, que saben quiénes éramos, nos conocían desde muy antes. Estas personas muchas veces nos atacan y nos dicen, ¿cómo va a ser que tú siendo tal persona ahora hablas del Señor, hablas de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor, si tú no eras así? Entonces, muchas veces la gente no entiende ni comprende lo que nosotros hemos visto en el Señor, en nuestra transformación, en nuestra conversión y sobre todo los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida desde el momento en que nosotros decidimos convertirnos a Él. Y por eso dice el evangelista Mateo, cuídense de los hombres. Cuídense de los hombres, porque muchos de ellos los van a llevar a juicio. Los van a llevar ante los jueces, los van a llevar, ¿para qué? Para que ustedes que creen en mí, ustedes tengan dificultades, ustedes se vean tristes, ustedes se vean desolados, desconsolados, sin protección alguna. Y dice Jesús, miren, si eso les sucede, no se preocupen por lo que van a decir, no se preocupen por lo que han de hablar. ¿Por qué? Porque en su momento el Espíritu les ayudará a tener palabras para defenderse, a tener palabras que decir para que ustedes no pierdan la batalla. Muchas veces nos toca defender nuestros principios, nuestros valores cristianos. Y muchas veces nos toca defenderlo hasta con la familia más cercana. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia más cercana te cuestiona tu fe, te cuestiona tu doctrina, te cuestiona que por qué andas en tal iglesia, que por qué andas en la iglesia católica. Te empiezan a crear conflictos y te empiezan a decir tantas cosas que en lugar de darle gracias a Dios que por lo menos tú estás en una fe y crees en el Señor y estás en el proceso de conversión, lo que hacen es desesperarte, angustiarte y tratan de cambiarte tu fe. ¿Por qué? Porque lastimosamente no reconocemos que debemos de darle gracias a Dios por la conversión de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. El cambio se dio a través de nuestra fe en la Iglesia Católica, y por eso muchos de nosotros ya ni somos bien tratados en nuestras casas. Muchos familiares nuestros que equivocadamente se han ido buscando un Dios a su conveniencia, un Dios a su medida, un Dios que no les exija, que no les pida, un Dios que ellos lo pueden hacer a su gusto y a su antojo. Esa gente viene y empieza a atacarte de una manera muy cruel. Y lo hacen, ¿verdad?, con las formas más sencillas que tienen, como el hecho de hablar de imágenes, hablar de ídolos, y te hablan de tantas otras cosas, ¿verdad? Lo que no saben ellos es que la primera pregunta que nosotros podríamos hacerle a ellos es: ¿y ustedes cuándo tienen la oportunidad de vivir el trozo del el capítulo 6 del Evangelio de San Juan? Esta es mi carne y esta es mi sangre. El que la coma y la beba será salvo, obtendrá la salvación. Pregúntenle ustedes a estos hermanos cuando ellos comen el cuerpo de Cristo, cuando se alimentan del cuerpo de Cristo, cuando se alimentan de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor fue muy claro en el capítulo 6 de Juan. Todo el que coma y beba mi sangre tendrá vida eterna, y la obtendrá a través del alimento que yo le daré de mi cuerpo y de mi sangre. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos quedamos callados ante los ataques. Y la única manera de mantenerse fuertes y firmes hasta el final es dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener palabras oportunas y ciertas para estos hermanos nuestros que lastimosamente, en lugar, como les decía, de darle gracias a Dios porque vivís tu fe, porque estás unido
a una iglesia, vienen y quieren sacarte de allí a toda costa, vienen y quieren hacerte pedazos tu fe, vienen y te tratan mal, te desheredan, ya no te dirigen la palabra y cada vez que te ven tratan de evitarte. ¿Por qué? Porque pareciera que no están contentos con tu conversión. Y recuérdense que el único que jamás está contento con tu conversión y con tu caminar en la fe es la tentación, es el demonio el que no está contento que tú vayas a la iglesia. Entonces debemos nosotros ser muy ciertos y muy acertados de que debemos de cuidarnos de todos los hombres, de todo hombre y de toda mujer que nos pueda hacer sucumbir en nuestra fe, que nos pueda ahogar en nuestra fe y nosotros de una manera muy boba nos dejemos engañar por doctrinas totalmente falsas. No se les olvide, hermanos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir nuestros videos, darle like, activar las notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.